Esta noche vamos a hablar acerca de la condenación de estas potencias y vamos a hablar acerca de Apocalipsis 17. Delante de nosotros, obviamente, la unión de los dos poderes de Apocalipsis 13 se está formando. Y últimamente han salido muchas posiciones acerca de Apocalipsis 17. Algunos lo aplican incluso a los papas. Como siempre, los cristianos tenemos cierto temor en cuanto al papado, pero déjame decirte que yo no le tengo tanto miedo al papado. Yo le tengo más miedo a Estados Unidos de América, porque de acuerdo a Apocalipsis 13, Estados Unidos de América es el que va a hacer a toda la tierra adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Es Estados Unidos el poder, el que va a obligar, es el que va a engañar, es el que va a empujar, es el que va a hacer que todas las naciones se pongan bajo el estandarte del papado. Así que le tengo yo más miedo a Estados Unidos de América que al papado. Sin embargo, pareciera ser que los seres humanos tenemos la tendencia normal de maravillarnos de lo que va a pasar con el papado. Esta noche, al hablar acerca de Apocalipsis 17, vamos a hablar acerca de lo que es la condenación de la ramera. Vamos a leer el capítulo 17, ubíquense todos allí, y dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino del furor de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto, y entonces ve la visión que tenemos ahí en la pantalla, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, bermeja, roja, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente había un nombre escrito. El nombre decía: un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Cuando nosotros leemos esto, generalmente tenemos la tendencia a poner la mirada en la ramera y nos olvidamos de todo lo demás. Y quiero repetirlo una vez más: yo no le tengo tanto miedo a la ramera, sino más bien le tengo miedo a la bestia en la que está sentada. Es el problema. El principal enemigo de nosotros no es tanto la ramera, es la bestia sobre la que está sentada. La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados y potestades. Estamos hablando de las huestes de las tinieblas, demonios en los aires. Estamos hablando de ejércitos invisibles que se han puesto de acuerdo para llevar a los seres humanos a través de los disfraces de los cuales hablamos ayer, para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, que es la batalla de Armagedón. Y todas estas cosas tienen que ocurrir. Y yo quiero decirte que aun cuando vengan estas cosas y aun cuando estén delante de nosotros, tú no tienes por qué tener miedo. Tú tienes que confiar que hay alguien mucho más poderoso que esos poderes aquí en la tierra. Hay alguien que tiene el sartén por el mango, que tiene controlado desde el principio todo el futuro, y que es más, ya ha resuelto todo lo que ha ocurrido, y lo que va a ocurrir ya lo tiene resuelto. Si tú te vas ahí mismo a Apocalipsis capítulo 17 y te vas al versículo 17, que fue el que leímos al principio, vas a ver cuál es el concepto que debe permanecer en tu mente al final de este sermón. Mira lo que dice ahí: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Y dentro de los planes de Dios está el que se pongan de acuerdo. Mira lo que dice ahí. Dios tiene planeado que se pongan de acuerdo. Y no solamente que se pongan de acuerdo, sino que den su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Hay un hasta aquí. Hay un momento en el que Dios va a intervenir, pero Dios va a permitir que todo esto ocurra. Todo esto está dentro del plan de Dios. Y a veces nosotros no sabemos por qué, pero cuando estemos allá en el cielo vamos a entender muchas de las cosas que hoy no entendemos. En este momento no se nos explica todo, se nos dan solamente las cosas que necesitamos saber y nada más. Y se espera que nosotros confiemos en que Dios, ese Dios de amor, tiene un plan para nosotros, es un Dios misericordioso y es un Dios justo. Y también Él ha prometido que no importa que suframos, Él va a limpiar toda lágrima de nuestros ojos. Eso quiere decir
que Dios va a pagar todo lo que este mundo nos quite. Si la justicia está en deuda con nosotros, si el mundo ha incurrido en injusticias con nosotros, si hemos sufrido algún tipo de persecución, si hemos padecido algún tipo de sufrimiento, Dios nos lo va a pagar. Porque ahí está en Apocalipsis 21:4, limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Quiere decir que Dios va a pagar todo lo que has sufrido. Tenemos que tener confianza en que Dios va a pagar. Él dice, mía es la venganza, yo voy a pagar. Y una vez que tenemos esa confianza puesta en el Señor, no importa lo que venga en el futuro y no importa lo que mencionemos esta noche que va a venir, tú y yo podemos estar seguros que al final, como dijo Job, hemos de ver con nuestros propios ojos a nuestro Redentor, porque nuestro Redentor vive. Y aun cuando estemos muertos, Él nos va a levantar sobre el polvo. Así que vamos a confiar en Él. Y bueno, vemos esta visión de Apocalipsis 17, que es la condenación de la ramera. Y cuando estamos viendo esto, sucede que a Juan le llama la atención la ramera. Mira lo que dice ahí, después de que vemos todo eso. A Juan obviamente le llama la atención, dice el versículo 6, Apocalipsis 17:6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado, que dice, con grande asombro. Es normal que veamos con asombro cómo el papado se mantiene aún a pesar de haber hecho cosas horribles en el pasado. Cuando nosotros leemos de pronto alguna noticia que sale en el periódico, en las noticias, algo que pasó allá en Sudamérica, que andan buscando a nazis, ya bien viejitos, ya se están muriendo solitos, porque bueno, imagínense, desde los de 1945, ya son octogenarios, gente que tiene 90 años y todavía andan buscando nazis ahí. Allá los encuentran en la Patagonia, allá en Argentina, ¿verdad? Los encuentran en algún lugar. Y cada vez que encuentran a un nazi, van y les hacen una corte marcial y los condenan a muerte por sus crímenes de guerra. ¿Y cuál fue el crimen de esos viejitos? ¿Cuál fue el crimen de esos nazis? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? ¿Qué fue lo que le hicieron a la humanidad para merecer que los anden buscando aún cuando son ancianos? Bueno, pues mataron a 6 millones de judíos. Y eso es bastante terrible. Pero es interesante que la Iglesia Católica Apostólica Romana no le haga nada después de que ellos mataron más de 45 millones de seres humanos en Europa, por medio de la Inquisición. Eso sin contar los que murieron a través de las cruzadas, y sin contar los que murieron en América, y sin contar que ellos también provocaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y nadie anda buscando a los obispos y los sacerdotes para meterlos a la cárcel y darles sentencia de muerte. Y por supuesto que nos maravillamos de que no pase nada, de que se salgan con la suya, de que la justicia no vaya contra ellos, de que nunca se encuentre en ellos ningún tipo de problemas. Porque es que el problema no es tanto la ramera, el problema es la bestia sobre la que está sentada. El problema es la bestia sobre la que está sentada. Mira, sigamos leyendo. El ángel le dice, ¿por qué te maravillas? Versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te voy a explicar el misterio de la mujer. Te voy a explicar por qué es que esta mujer se sale con la suya. Te voy a explicar por qué esta ramera se sale con la suya y no le pasa nada. Te voy a explicar. Y no solamente te voy a explicar ese misterio, sino que también te voy a explicar el misterio de la bestia que la trae. Sigue leyendo lo que dice ahí. Yo te voy a explicar el misterio de la ramera y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y entonces viene para comenzar a explicar, estamos hablando acerca del misterio. Esto que estás tú viendo aquí, esto es Babilonia. Esto que tú estás viendo aquí es Babilonia. Y mira que no digo solamente esto, no solamente señalo a la mujer, señalo a toda la bestia. Toda la bestia, todo lo que tú ves ahí, la bestia con las 7 cabezas, con los 10 cuernos, esa bestia bermeja, juntamente con la mujer, conforman lo que es Babilonia. Ahí está todo lo que es Babilonia. Y es un misterio. La mujer forma parte de Babilonia, y las 7 cabezas y los 10 cuernos, todo forma parte de Babilonia. Y ahora el Señor comienza a explicar el misterio. Todo el misterio
se explica de la siguiente manera, versículo 8, ubíquense ahí, esto es bien importante. La bestia que has visto, dice el versículo 8, era y no es, y está para subir del abismo y va a ir a perdición. Qué raro nombre. Este es un nombre en clave, es un nombre clave. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo y va a perdición. Ahora yo me acuerdo que en la Biblia nos habla acerca de la apertura del abismo. Si tú te vas a Apocalipsis capítulo 9, allá en el capítulo 9, cuando se hace la apertura del abismo, sale una serie de seres del abismo. Déjame ubicarlo ahí. Es el nombre, la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y va a perdición. Ahí en el capítulo 9, específicamente el versículo 11, te habla de un poder que sale del abismo. El capítulo 9, hablando específicamente de la quinta trompeta, el momento en que el abismo se abre, algo sale del abismo. Y lo que sale del abismo es un ángel caído, un demonio, mira lo que dice ahí. Y tienen por sí sobre ellos un rey, al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. Abadón y Apolión, que es el nombre de este ser que sale del abismo, de este monstruo, de este ángel que estaba en el abismo, quiere decir el que lleva o el que va a perdición. Ahora recordemos el nombre. Mira cuál es el nombre que se le da a la bestia. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y va a perdición, como Abadón y Apolión, o sea que lleva a perdición. Ahora eso es bien importante que lo entendamos. ¿Quién es la bestia que fue y no es, aunque es? ¿Quién es la bestia que fue y no es y que va a subir del abismo? ¿Quién es? Siempre que hablamos acerca del abismo, pues estamos hablando de demonios. Es el lugar en el cual fueron encerrados los demonios. Es el lugar donde el Señor Jesús mandó a los endemoniados. Bueno, los endemoniados de Gadara, cuando se encontró con ellos, los demonios le rogaban que no los mandase al abismo, que los dejara meterse en los cerdos. Es el lugar donde va a ser encerrado Satanás, finalmente, cuando en el milenio sea encadenado. Dice, lo va a atar y lo arrojó al abismo, dice, para que no engañe más a las naciones. Bueno, sin duda alguna que la bestia que fue y no es, y ha de subir del abismo, es Satanás. Y quiero que ustedes entiendan esto. No estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de papados, no estamos hablando de papas, no estamos hablando de reyes, ni estamos hablando de reinos. Este ser, esta bestia que fue y no es, y ha de subir del abismo, es mucho más que un ser humano. Es Satanás. Y mira, vamos a entenderlo. Lo primero que tienes que hacer al interpretar la Biblia es ubicarte en el tiempo en el que estás leyendo esto. Tú y yo lo estamos leyendo en el siglo XXI, año 2009. Pero esto no fue escrito en el siglo XXI, no fue escrito hace 20 años. No fue escrito hace 30 años, ni hace 60 años. Fue escrito hace 2000 años. Estamos hablando allá en el año 100 después de Cristo. En el año 100 después de Cristo, el ángel le dice a Juan, mira Juan, esa bestia que estás viendo ya existió, ya fue. Esta bestia fue. Pues evidentemente no puede ser el papado, porque todavía faltaban por lo menos unos 200 y cachito para que surgiera Constantino, que de ahí en adelante empiezan a surgir los papas. Entonces no pueden ser los papas. Tampoco puede ser Roma, porque Roma pues comenzó a reinar un poquito antes. Bueno, el 176 podría ser, antes de Cristo. Alguno diría, bueno, ya fue. Fue y no es. Y ahí es donde queda eliminado Roma, porque en ese momento Roma existía. En este momento no es. Y está por subir del abismo. Evidentemente en la época de la quinta trompeta, cuando se abre el abismo, es cuando va a surgir. ¿Y qué es lo que surgió del abismo? Bueno, surgió un ángel cuyo nombre es en hebreo y en griego Abadón y Apolión, que quiere decir el que lleva perdición. Y luego nos lo confirma, sí, va a subir del abismo, o sea, Abadón y Apolión va a perdición. ¿Qué es lo que quiere decir Abadón y Apolión? El que lleva perdición.
Y el único ser que puede cumplir con esos requisitos, pues es Satanás. Mira qué más nos dice acerca de él. Sigue leyendo. Estamos ahí hablando acerca de la bestia que fue y no es, aunque es. Sigue leyendo lo que dice el capítulo 17. Ahora estamos en el versículo 8. La bestia que has visto, era y no es, está por subir del abismo. Obviamente en el futuro va a subir del abismo. Evidentemente cuando llega la quinta trompeta es cuando el abismo se abre y sale lo que ya leímos, un ángel, el ángel del abismo, cuyo nombre es en griego y en hebreo, Abadón y Apolión, que quiere decir que va a perdición. Y efectivamente el ángel dice, va a perdición. Y los moradores de la tierra, versículo 8, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Pausa. ¿Desde cuándo los seres humanos se maravillan en pos de esta bestia? ¿Desde qué época? Desde la fundación del mundo. Otra evidencia más. ¿Desde cuándo se maravillan en pos de esta bestia? ¿Desde cuándo? Pues desde que hay historia humana. Desde la misma fundación del mundo, esta bestia que es y no es y ha de subir del abismo, ha sido adorada. El único poder que es así, pues es Satanás. Estamos hablando aquí de Satanás. ¿Por qué la ramera tiene éxito? Bueno, porque realmente el que está debajo de todo esto es Satanás. Satanás es el que ha motivado al papado a hacer la obra que ha hecho. ¿Quién crees tú que estaba detrás de la Inquisición? ¿Quién es el que motivaba a los sacerdotes a torturar a otros seres humanos? ¿Quién? Satanás. ¿Quién es el que motivó a Roma a llevar a los cristianos al circo romano y torturarlos? ¿Quién? Satanás. Él es el que está debajo, él es el que ha estado manipulando, él es el que ha estado guiando los hilos, él es el que ha utilizado los marionetas, él es el que ha movido los movimientos políticos, y él es el que hoy en día está moviendo los hilos de tal manera que las dos bestias lleguen a juntarse cuando normalmente Estados Unidos de América es un enemigo de la primera bestia. Él es el que está debajo, él es la bestia que fue y no es, ya de subir del abismo. Sigamos leyendo Apocalipsis 17. Esto es para la mente que tenga sabiduría, versículo 9. Las 7 cabezas sobre las cuales se sienta la mujer son 7, ¿qué cosa? Son 7 montes. Ahora es muy interesante que la mujer, obviamente, en este caso la ramera, representa una falsa iglesia, una falsa religión. En la Biblia la mujer siempre ha representado al pueblo de Dios. Y evidentemente una ramera es una mujer que no es la esposa, con la cual el esposo o el marido tiene una relación ilícita, porque para eso fue puesto, para eso sirven las rameras. Y eso es evidentemente lo que está ocurriendo aquí. Una iglesia, una mujer falsa, algo que no es la esposa, que no es el pueblo de Dios, que no es la encargada, que no es la que debe estar con el esposo. Esa es la ramera. Bueno, la ramera, la falsa iglesia, se sienta sobre 7 montes. Es interesante que el Vaticano es la única ciudad del mundo que está sentada sobre 7 montes literales. Y eso tú lo puedes certificar si tú vas a cualquier enciclopedia o cualquier lugar, ve, simple y sencillamente entra a internet y tecléalo y pregunta acerca de la ciudad de los 7 montes. Te vas a dar cuenta que el Vaticano está sentado sobre 7 montes literales, y los 7 montes son estos: el Quirinal, el Viminal, el Aventino, el Capitolino, el Esquilino, el Caelino y el Palatino. 7 montes literales. Y si te pareciera que son solamente 7 montes, el mismo ángel te sigue diciendo que son algo más que 7 montes. Dice ahí, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, versículo 10. Y son 7 reinos. ¿Qué dijo? ¿7 qué? Son 7 reyes, 7 reinos. La falsa iglesia, es decir, la iglesia apóstata o la falsa religión a la cual constituye la ramera, vamos a decir, la iglesia de Dios es la religión verdadera. La iglesia falsa o la religión falsa está representada a través de la ramera. La esposa o la mujer representa a la religión verdadera,
y la ramera representa a la religión falsa. La religión falsa, la religión verdadera. La religión falsa, la religión verdadera. La mujer, la verdadera, la ramera es la falsa. Y aquí nos dice que la mujer ramera se ha sentado sobre 7 reinos. Y así es. A través de la historia, tú te vas a encontrar algo que siempre ha ocurrido. Esto es siempre, 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 siempre. Los países más poderosos de la tierra, Satanás los infiltra, los manipula, los convence, los inspira, los engaña y lentamente los lleva para que en algún momento dado se vayan contra la verdadera religión, contra el pueblo de Dios, y apoyen a la religión falsa. Eso es siempre, 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 siempre. ¿Ya me lo entendieron? Se los digo una vez más. Siempre. Siempre. Siempre el país más poderoso de la tierra siempre termina apoyando a una religión falsa y se va contra el pueblo de Dios. Eso es siempre, siempre ha ocurrido. ¿Por qué? Porque el que está debajo, ¿quién es? Satanás. Eso siempre ha ocurrido. Es lo que te está diciendo. La ramera se ha sentado sobre 7 reinos, o se sienta sobre 7 cabezas. Dice, bueno, son 7 reyes. Y luego el ángel le explica, y le sigue leyendo lo que dice ahí. 5, dice el versículo 10, 5 de ellos ya cayeron. Creo que está demasiado claro, demasiado sencillo para que a alguien se le haga bola el engrudo y se confunda. Hoy en día nos salen con unas interpretaciones medias marcianas, yo no sé de dónde las sacaron, o bueno, por lo menos medios lunáticas, ¿no? Aquí de cerquita la luna. De ideas de que yo no sé, llegan a que hasta incluso a la idea de que en algún momento algún papa puede resucitar, no sé, ¿verdad? Cosas así por el estilo. Déjame decirte que eso no es así. El ángel está diciendo a Juan algo muy sencillo. Le dice, mira, en este momento, y el ángel está hablando en el año 100. ¿En qué año está hablando el ángel con Juan? El año 100, hace 2000 años. El ángel le dice, mira, en este año 100 después de Cristo, en el año 100 después de Cristo, 5 de las cabezas sobre las cuales se sienta la mujer ya son caídos, ya están en la historia antigua. Creo que está bastante claro. 5 naciones que hayan dominado la tierra, pues solamente hubo 5 realmente, y estamos hablando de las primeras 5: Egipto, Asiria, que en algún momento fueron los países más poderosos de la tierra, extendieron su dominio sobre toda la tierra y gobernaron el mundo prácticamente. 5: Egipto, Asiria, Babilonia, luego Medo-Persia, Grecia. Obviamente estas 5 en el año 100, cuando estaba viviendo Juan, ya estaban en el pasado. 5 son caídos. ¿Cuáles son? Bueno, son Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Y tú miras, bueno, pastor, yo conozco Babilonia, conozco Medo-Persia y Grecia, pero Egipto y Asiria, ¿por qué no aparecen en la profecía de Daniel? Bueno, la razón por la que no aparecen en la profecía de Daniel es porque Daniel comenzó a escribir su profecía en el año 600. En ese año, ya Egipto y Asiria ya eran historia antigua. Ya estaba en el pasado, ya no eran factor. Por eso ya Daniel solamente hablaba de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y luego después Roma y hacia el futuro. Esa es la razón por la cual no aparecen los otros 2 países. Pero estos 2 países también fueron potencias mundiales. Egipto y Asiria fueron países que dominaron el mundo. Ahí estuvo sentada prácticamente, hasta el día de hoy encontramos todavía registros muy antiguos, especialmente de Egipto, de todas las cosas que Egipto hizo, de las pirámides y todos esos momentos en el que Egipto fue el país más poderoso de la tierra. Y si ustedes se acuerdan, todos estos países en su momento primero fueron amigos del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se encontraba ahí asilo con ellos, y por un tiempo eran amigos, pero en un momento dado esos países se volvían contra el pueblo de Dios y atentaban contra la existencia de la iglesia, contra la existencia de la verdadera religión. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, de Egipto? El caso de José. José fue llevado a Egipto, ¿te acuerdas? Y por algún momento fue para salvar tanto a Egipto como para salvar al mundo. Pero después murió José y murió el faraón, y dice la Biblia que se levantó un faraón que no conocía a José, ¿te acuerdas?
¿Y cuál fue el resultado? Comenzaron entonces a perseguir y comenzaron a esclavizar y comenzaron a subir al pueblo de Dios, sumirlo en la esclavitud y incluso a matar a sus niños, tratando de amenazar la existencia del pueblo de Dios, porque siempre los países más poderosos de la tierra en algún momento se vuelven contra el pueblo de Dios. Al principio lo protegen y el pueblo de Dios encuentra asilo bajo sus alas, porque son los países más poderosos. Buscamos siempre la protección de la tierra y van a Egipto a buscar sustento, y ahí mismo el país más poderoso de la tierra se convierte en su enemigo. Satanás se encarga de eso. Eso es lo que la historia siempre nos enseña. Eso pasó en Egipto. Bueno, el Señor tuvo que intervenir para salvarlos. Luego después vino Asiria, y Asiria hizo exactamente lo mismo. Cuando tú te vas a la historia, te vas a encontrar que Asiria efectivamente en el año 712 fue el que destruyó el reino del norte. Fue Asiria con Sennacherib y todos esos Asurbanipal y todos esos grandes hombres fueron los que destruyeron el reino del norte. Después vinieron contra Judá, también pensando destruir Jerusalén. Fue incluso en aquel momento cuando vino el caso de Ezequías. ¿Te acuerdas cuando Ezequías se encontró con el profeta Isaías y salieron y encontraron que 185,000 asirios fueron destruidos en una sola noche? Ahí estaba Siria, el país más poderoso de la tierra, que al principio habían sido amigos del pueblo de Dios, ahora se vuelven contra el pueblo de Dios y lo persiguen y tratan de destruirlo. También los asirios. Y luego viene el caso de Babilonia. Bueno, Babilonia, pues tú conoces lo que hizo Babilonia. Nabucodonosor destruyó Jerusalén y llevó prisionero al pueblo de Dios. Y luego levantó la estatua y trató de que todos adoraran la estatua. Y después viene el caso de Belsasar, que todos conocemos. ¿Y qué pasó con Medo-Persia? Bueno, pues Medo-Persia al principio mandaron que construyeran el templo y que reconstruyeran el muro y todo, mucho apoyo, pero después vino el caso, ¿te acuerdas el caso de Amán? ¿Y qué fue lo que hizo Amán? Una ley para matar al pueblo de Dios. Siempre, 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 siempre los países más poderosos de la tierra en algún momento dado se vuelven contra el pueblo de Dios. Siempre. Y lo mismo ocurrió con todos esos. Y finalmente Roma, pues tú sabes lo que pasó con Roma. Roma finalmente destruyó Jerusalén, mató a Jesús, bueno, lo crucificaron. Roma persiguió cristianos, Roma mató cristianos en el circo romano. Al principio Roma sirvió para que Jesús pudiese venir, pero después se levantaron contra el mismo Jesús y se levantaron contra sus discípulos y se levantaron contra la existencia del pueblo de Dios. Eso es un común denominador. Siempre los países más poderosos de la tierra se vuelven contra el pueblo de Dios. Y queridos hermanos, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el país más poderoso de la tierra en este momento? ¿Y qué es lo que la historia te enseña? Siempre, siempre los países más poderosos de la tierra se vuelven contra el pueblo de Dios. Al principio, los países más poderosos de la tierra ayudan. Al principio se convierten en un refugio para las libertades y las garantías y la existencia del pueblo de Dios. Pero entonces Satanás los infiltra. La bestia comienza a moverse entre ellos y llega el momento en que ese país se convierte en la peor amenaza del pueblo de Dios. Y ese es el futuro de este país. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y nos lo enseña para que cuando vengan estas cosas nosotros sepamos que finalmente Dios siempre ha tenido la manera de hacer que su iglesia escape y que su pueblo escape. Para eso estudiamos la profecía. Y para eso está Apocalipsis 17. Y para eso hemos estudiado lo que estudiamos ayer. Y ayer te hablé de lo que está ocurriendo para que tú te des cuenta que sí, este camino, este país va a pasos apresurados a cumplir con su rol profético. Pero hasta en eso el Señor dice que Él así le plació hacerlo, el que se pusieran de acuerdo. Estaba dentro de su plan que dieran su poder y su autoridad a la primera bestia, para que así se cumpliesen las palabras de Dios. Y luego que dice el ángel, dice, bueno, 5 están en el pasado. 5 están en el pasado. El año 100, versículo 10. 5 de ellos han caído. El otro, es decir, el sexto, es. ¿Cuál era el país que en el año 100 dominaba el mundo? Pues Roma. 5 son historia antigua
El uno es. En ese momento era Roma. Y Roma es Roma en sus dos dimensiones. Cuando tú te vas a las profecías de Daniel, vas a encontrar que el cuerno que representaba Roma, acuérdate en la profecía del carnero, estaba el carnero que representaba Medo-Persia, que tenía 2 cuernos, y luego el que representaba Grecia era un macho cabrío con solamente un cuerno, que se le quebró y se convirtió en 4. Y luego de uno de los vientos surge un cuerno que primero se extendió por la tierra. Esa es Roma terrena, la Roma pagana. Pero luego ese cuerno creció hacia arriba, ¡fum!, se fue hacia el cielo. Esa es la Roma papal, la que se va contra el cielo. Las 2 etapas de Roma son la misma: Roma pagana y luego Roma papal, la Roma religiosa. Eso es lo que te presenta ese cuerno. Ese cuerno te habla de las 2 etapas de Roma. Roma en sus 2 etapas. El uno es, y el otro, ¿qué dice el ángel? Estamos en el versículo 10. El uno es, pero el otro todavía no ha venido. Está en el futuro. Y cuando venga, es necesario que dure poco tiempo. Y tú y yo ya sabemos cuál es el otro reino. El otro reino es este país, Estados Unidos de América. Es el país en el que ahora vives, en el que tienes tu casita con aire acondicionado, el que te permite tener tus teléfonos celular, el que le permite ir a tus hijos a la escuela donde les dan de comer. Es el país que te ha defendido mejor que lo que te han defendido tus países allá en Latinoamérica, porque si allá te hubieran defendido, no estarías aquí. Y si estás aquí es porque aquí has podido vivir mejor que allá en tu país. Y este país ha abierto los brazos y se ha convertido en el país más poderoso de la tierra, pero ya evidentemente en los últimos años ha comenzado a hablar como dragón. Y tú y yo ya sabemos en dónde va a terminar todo esto. Va a terminar en las profecías de Apocalipsis capítulo 13 que hemos estado revisando estas 2 noches. En ese nuevo orden mundial en el que va a tratar de obligar a todos los seres humanos a ponerse bajo el estandarte de Satanás, a colocarse una marca en su mano derecha o en su frente, y entonces a perseguir al pueblo de Dios y a atentar contra la existencia misma del pueblo de Dios. Pero aún allí el Señor va a tener siervos fieles. Aún allí, en medio de la trifulca que se va a armar, Dios va a tener un pueblo preparado para esa época. Y ahí es donde surge la figura de los 144,000, de los cuales te voy a hablar mañana. Y por eso, esta noche estamos viendo lo que va a ocurrir con el capítulo 17. Sigamos viendo lo que dice ahí. El cuando venga es necesario que dure breve tiempo, versículo 10. Versículo 11. Y la bestia que era y no es. ¿Quién es? ¿Quién es la bestia que era y no es? ¿Quién es? ¿Quién es? Satanás. Satanás. La bestia que era y no es también el 8º. Y es de los 7, pues con razón, porque la bestia que tiene 7 cabezas, realmente la bestia es la que le ha dado el poder a esos países. Es la bestia la que ha manipulado. ¿Quién es el que convenció? ¿Quién es el que estaba detrás de Amán para que Amán decretara eso contra el pueblo de Dios? ¿Quién fue el que hizo eso? ¿Tú crees que fue Amán realmente? ¿Quién estaba detrás de Amán? ¿Quién es el que lo empujó? Amán era una malecita. Los amalecitas, desde que el pueblo de Dios salió de Egipto, trataron de destruirlos. ¿Quién crees que motivó al faraón de Egipto para dar las leyes que hicieron que tomaran a los niños y los aventaran al río? ¿Quién crees que fue el que motivó eso? ¿Quién crees que fue el que guió la mano de Roma para hacer todas las cosas atroces que hizo contra el pueblo de Dios? ¿Quién crees que guió la mano azul de Sennacherib, que vino y amenazó y dijo: ¿y qué Dios te va a librar de mi mano? ¿Quién crees que motivó a Nabucodonosor para levantar una estatua y hacer que todo el mundo se pusiera de rodillas, y que no se arrodillaban, los aventaban al horno de fuego? ¿Quién crees? ¿Quién crees que motivó a Belsasar para traer los vasos santos del casa de Dios y tomar vino en ellos y darle a todo el mundo a beber? ¿Quién fue? Satanás.
Por eso te dice que la bestia, que era y no es también el octavo y es de los 7. Sí, de los 7, porque él está en los 7. Él es de los 7. Es por eso que la ramera ha tenido éxito, porque se ha sentado. Siempre la falsa religión ha sido apoyada por esos países, siempre. Y la iglesia ha sido perseguida y acabada y tratada de destruir por esos países. Por eso es que la ramera se ha sentado en esas cabezas y en esos montes. Ahí se ha sentado. La falsa religión siempre ha gozado de privilegios porque los países más poderosos de la tierra la han convertido en su amante. Y eso es exactamente lo que está pasando en este momento. Estados Unidos de América se está convirtiendo en un amante. ¿Por qué? Porque el papado le está ofreciendo algo que necesita, algo que él quiere, algo que él desea, y está dispuesto entonces a vender al pueblo de Dios si es necesario. Y la bestia que era y no es también el octavo y es de los 7, pero también te dice el futuro, y ahí es donde hay esperanza. No van a la victoria, van a la derrota, van a perdición. Y entonces sigue diciendo el Señor, y va a durar breve tiempo. Y cuando venga esta bestia que era y no es también el octavo, es de los 7, y va a perdición. Y tú dirás, pastor, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, te voy a decir el futuro. Estados Unidos de América no va a alcanzar su cometido. Apocalipsis 13 te presenta, termina diciéndote y hace que todos libres y pobres y siervos y esclavos se pongan una señal en su frente o en su mano, y que cualquiera no puede recibir el número de la bestia, es número de hombre, bla bla bla, 666. Ahí termina. Pero el capítulo 14 comienza diciendo que Satanás no logró su objetivo. El Cordero termina su obra en el monte de Sión. ¿Por qué? Porque hay 144,000 que no se ponen la marca de la bestia, tienen el nombre de su padre escrito en sus frentes. O sea, Satanás fracasa. Estados Unidos de América no va a lograr el objetivo que Satanás persigue, no lo va a lograr. Y entonces Satanás se da cuenta que está perdido, no le queda otra más que pelear. Y ahora el último intento que hace para engañar al mundo y traer a todo el mundo tras sí es apareciéndose como Cristo mismo. Y aquí es donde entran los escritos de Elena G. White. Evento los últimos días, página 168, dice: Satanás ve que está por perder su caso, no puede arrastrar al mundo entero tras sí, hace un último esfuerzo desesperado para vencer a los fieles mediante el engaño, y lo hace, ¿qué cosa? Personificando a Cristo. Yo quiero que pienses por un momento en el impacto que es que venga Cristo a la tierra y que se presente delante de los presidentes, delante de Obama y delante de los primeros ministros de Inglaterra, y que venga ante los reyes de la tierra y que se presente delante de la televisión. Imagínate el impacto de que una nave extraterrestre, como ha estado presentando, venga a la tierra y baje y se presente un ser como el que está descrito en Apocalipsis capítulo 1. Mira, esta cita que está abajo está más extendida. Esta está en Evento los últimos días, página 167, pero está más extendida en el conflicto de los siglos, página 682, es la misma. Dice aquí: el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar ¿por quién? Por Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios se da en San Juan en el Apocalipsis, allá en el Apocalipsis 1, 13 al 15. Si tú quieres saber cómo va a ser esa aparición del anticristo, bueno, ya hasta sabemos cómo va a ser. Se va a parecer al ser de Apocalipsis capítulo 1. Cuando tú vas a Apocalipsis capítulo 1, encuentras un ser vestido de una luz resplandeciente, de un manto blanco, de unos pies como de latón, de unos ojos refulgentes como el fuego, van a ser azules. Y ese ser maravilloso, obviamente un ser extraterrestre, se va a manifestar en la tierra. Y la gente va a quedar maravillada.
Y dice aquí, la gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo al sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por Él. Obviamente, tal y como dice más adelante el conflicto de los siglos, el engaño va a ser universal, va a ser algo que los seres humanos es imposible resistir, pero gracias a Dios el pueblo de Dios ni aún así va a ceder ni un milímetro en lo que estamos haciendo. Ese es el último acto del drama. Y obviamente Satanás se presenta y les habla acerca de lo que está ocurriendo, y ahora sí se destapa y les explica cuidadosamente lo que está ocurriendo y les dice: miren, ya la hora en el santuario se terminó, y la verdad es que ahí viene Jesús, ahí viene el destructor, y viene a destruir el planeta Tierra. Y ahora los seres humanos saben que sus días están contados. Ahí viene un carro de nubes gigantesco a destruir la tierra. Y ahora sí Jesús viene en plan de destrucción. Cuando tú te vas a Apocalipsis 19, encuentras a Jesús montado en un caballo blanco, bajando la tierra en plan de destrucción. Él ahora sí viene a la guerra. Los ejércitos del cielo vienen a la guerra. Y si los ejércitos vienen, ¿a dónde van los ejércitos? A la guerra. Y ahora sí, los seres humanos se unen en una sola nación. Todos los países de la tierra se unen. ¿Y quién tiene que dirigir ahora? Pues ya no va a ser Estados Unidos. Por eso duró breve tiempo. Ahora va a ser un líder mundial. Y el mundo entero se va a poner en adoración a ese ser. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 17. Y los 10 cuernos que has visto, versículo 12, son 10 reyes que están en el futuro, no han recibido reino, pero esos 10 países por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Mira lo que dice la Review en General 12 de septiembre de 1893. Los ángeles caídos se confederan en la tierra con hombres malos. En esta época el anticristo aparecerá como el verdadero Cristo, y entonces la ley de Dios será totalmente anulada entre las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios estará completamente madura, pero el verdadero director de esta rebelión, ¿quién es? Es Satanás. Vestido de ángel de luz, los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios, deidificándolo. Ahí está, Satanás va a aparecer, y entonces esto sí ya va a ser total. Dios en la tierra, y los seres humanos se van a poner de rodillas ante Él. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? Los 10 cuernos que has visto son 10 reinos. ¿Y qué van a hacer estos reinos? Van a dar su poder y su autoridad. Sigue leyendo lo que dice ahí. No han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahora, ¿qué cuánto es una hora? Son 15 días en profecía. Y si alguien quiere hacer la suma, bueno, pues es muy sencillo. Si un día equivale, un día de 24 horas, equivale a un año, pues que son 360 días, entonces lo que tienes que hacer es dividir las horas, que son 24 horas, entre los 360 días. Y eso te da 15. O sea, 15 días. Algunos no me entendieron, se quedaron así como que se les hizo chiquito el cerebro, así. Dígalo más lento, pastor, más lento. Si quieres, vete haciendo la cuenta, mira, es muy sencillo. Si te vas una hora, obviamente es una fracción de un día, nada más, una fracción de un día. ¿Un día cuánto es en profecía? Un año, día por año te lo he dado. Ok, si un día es un año, ¿un día tiene cuántas horas? 24 horas. Entonces, ok, pongan 24 horas, porque es una hora, entonces 24 horas. Un año tiene 360 días, ok. Entonces dividan 24 horas de un día entre los 360 días para ver cuántos, obviamente, a cuántos días te llega, te vas a dar igual a 15.
15. Porque obviamente 24, ¿verdad? 24 horas es de un día. Y de esa manera sabes cuántos son en horas. Te da 15. Más fácil sería que te fueras haciéndolo, si no lo entiendes, haciendo las divisiones. Un año, la mitad de un año, 180. Y luego te vas la mitad de 180 y ahí te vas de mitades, y te vas a dar cuenta que cuando llegas a una hora, pues eso, son 15 días. Todavía les veo cara, no me creo. Son 15 días, hagan las cuentas. Muy bien. 15 días. Los 10 países más poderosos de la tierra. Estamos hablando de los últimos 15 días de la historia humana, porque la bestia y todo esto permanecen hasta el día en que Jesús aparece en las nubes del cielo. Si estos son 15 días, los 10 países más poderosos de la tierra, vayan a ser, ¿cómo qué países van a ser? Bueno, Estados Unidos va a ser uno, eso es de cajón. ¿Qué otro país? Pues puede ser Francia, Inglaterra, China, Alemania, no sé, los países más poderosos de la tierra. Y yo creo que van a estar todos, pero este 10 te da a entender que son los países más poderosos los que van a estar allí. ¿Y cuál es la autoridad de esos países? Pues son sus ejércitos. ¿Y qué es lo que van a hacer? Lo que dice allí, van a hacer por una hora, van a recibir autoridad como reyes juntamente con la bestia, van a ser como una coalición de la ONU. Dice allí, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, dice el versículo 14, o sea, van a presentar un ejército contra Jesús, pelearán contra el Cordero, pero ahí es donde vienen las partes bonitas de la historia, el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él, y ¿estás tú incluido? ¿Estás tú incluido? ¿O yo también estoy incluido yo? A mí yo quiero estar incluido. ¿Estás tú incluido con el Cordero? ¿A quién perteneces? ¿A quién le juras lealtad tú? ¿A quién? ¿A quién? ¿Con quién está tu lealtad? Con Cristo. Bueno, si es así, los que están con Él, dice la Biblia, son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos países van a aborrecer a la ramera. Ya no les sirve a Satanás la falsa religión, ya se descaró. Y la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, que se pongan de acuerdo, que den su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto, por si tienes dudas, Juan, es la grande ciudad que en este momento, el año 100, tiene poder sobre los reinos de la tierra. Y la ciudad que tenía poder en esa época sobre todos los reinos de la tierra, ¿cuál era? Era Roma. La popularidad del presidente actual se ha ido por los suelos. Y obviamente Estados Unidos necesita cumplir con su rol profético. Estados Unidos va a ser el país más poderoso de la tierra y va a cumplir con su parte, obligar al mundo a hacer todo lo que Apocalipsis 13 dice, y se va a establecer ese orden mundial que ellos creen que tiene que ver con mejor. Mira, realmente esa oligarquía de la cual hablan, que son el gobierno de unos pocos, son ricos de la tierra, que ellos creen que porque van a hacer que todos estén juntos, eso les da un comercio, les va a dar mucho más dinero que el que ahora tienen. Dice, no es lo mismo vender en Estados Unidos que vender en todo el mundo. Si yo puedo tener a todo el mundo bajo mi clientela, pues entonces voy a ser riquísimo, ¿verdad? Y esa es la razón por la que estos ricos empujan y manejan y manipulan y llevan todo este sistema de cosas y manejan a toda la gente que se deja para conformar lo que ellos le llaman el nuevo orden mundial. No saben que están trabajando realmente para Satanás. Y que lo que realmente va a desembocar todo esto es en el plan que Satanás está haciendo en forma sediciosa. Es la bestia la que está debajo, la que finalmente los va a llevar a tratar de destruir al pueblo de Dios. Ellos no saben, pero así es. Y eso es lo que va a ocurrir. Y en este momento tú puedes ver cómo el presidente empieza a perder popularidad. Y pareciera ser que tendría que venir alguna otra solución.
Estados Unidos tiene que cumplir con su misión profética. Necesita levantarse, necesita apoyo, necesita ayuda. Y una muestra de ello es lo que los artistas están haciendo. Yo no sé si ustedes han visto un video que se llama I Pledge, que se quiere decir yo juro o yo prometo, ¿verdad? Y sale una gran cantidad de artistas y es increíble lo que ellos dicen que van a jurar ahí, porque lo que están jurando no es lealtad a Dios, ni lealtad a Jesús, ni lealtad al Creador. Le juran lealtad al presidente Obama, una lealtad ciega a un humano, que ya se comprobó que mintió y que ya se comprobó que está haciendo lo contrario a lo que dijo que iba a hacer. Y los seres humanos, con tal de vivir, de tener un poquito más de dinero, de tener un poquito más de libertad, de tener mayor comodidad, de seguir en su vida de placeres, y mira que los artistas son lo que 1 Timoteo dice acerca de ellos: amadores de sí mismos, soberbios, detractores, sin santidad, amadores de los deleites más que de Dios, destemplados, crueles, aborrecedores de lo que es bueno. Son prácticamente los constructores de la debacle de la moralidad de la sociedad moderna, de la actualidad. Ellos son los constructores de ese debacle. Son los que están haciendo que la sociedad lleve como fruto inmoralidad. Es lo que son porquerías vivientes así. Pero como son tan atractivos y tan guapos y tan bonitos y bonitas, y se presentan allí y tienen una facilidad de palabra increíble y manejan delante de las personas, la gente está enamorado de ellos. Y ahora el presidente está recurriendo a ellos para que le den una ayudadita y se presentan. Y cuando tú ves eso, te convencen. Yo quiero que pienses por un momento. Hay un momento en el que uno de ellos dice: yo sé que tú tienes un juramento. ¿Tú a qué le prometes lealtad? ¿A qué? Mira, vamos a verlo, este video. Dicen que el trabajo de presidente es el más solitario del mundo. Queremos que sepas, le dicen, que no estás solo. Tengamos un nuevo espíritu de patriotismo, responsabilidad, donde todos nosotros resuelvan entrar y trabajar duro, mirar no solamente por nosotros mismos, sino por otros. Yo juro. To help end hunger in America. By supporting Feeding America and our local food bank. I pledge. I pledge to smile more, to laugh more, to love more. I pledge to volunteer more of my time to help children battling serious illnesses. With the Art of Elysium. I pledge to be a great mother. To be a great father. To continue working with UNICEF to make this world a better place for all of our children. To be the voice for those that have no voice. I pledge. I pledge. To consider myself an American, not an African American. To always represent my country with pride, dignity, and honesty. I pledge to go to usaservice.org and find a service project that I am passionate about. I pledge allegiance to funk, to the United Funk of Funkadelica. I pledge to never give anyone the finger when I'm driving again. To always find the humor in everything. I pledge to help find a cure for Alzheimer's. To care for America's elderly. To make sure that senior citizens have access to health care. So that our next generation's memories will not be forgotten. I pledge to bring awareness to mental disease. To advance stem cell research. To spread the awareness of autism. I pledge to show more love to strangers. To meet my neighbors. Find out their names. I'm gonna give them a smile and ask them how I can be of service to them. I pledge. I pledge to be a better mentor to my younger sisters. To continue to be a mentor for big brothers and big sisters. I pledge to reduce my use of plastic by starting with using less bottled water. To plant 500 trees this year to help our planet. To be more green. To no longer use the plastic bags at the grocery store. To consume less and cultivate more. So that we are on this planet forever.
For the environment, I pledge to flush only after a deuce, never a single. I pledge. I pledge to turn the lights off. Because I used to leave the lights on, but we want to conserve energy, so I'm going to turn the lights off. You turn the lights off. I pledge. I pledge to sell my obnoxious car and buy a hybrid. To drive slower and not use as much gas. I pledge to volunteer my time. To express the importance of arts education in our schools. To sell a culture of intelligence instead of ignorance. I pledge to help children understand that just because they come from a small place doesn't mean they can't dream big. I pledge to work to make good the 200-year-old promise to end slavery. To the abolition of 21st century slavery. To free 1 million people from slavery in the next 5 years. To fight, To become aware. to educate, to not give up. To defend. Issues that I care about. I pledge to be of service to Barack Obama. I pledge To change how I live. To be a better person. to never stop learning and growing each and every day. Every day. I pledge to commit to my own change before I ask others to change. To be the change. To be the change. To integrate into my heart what I already know in my head, which is that we're all in this together. Imagine what could happen next. What's your pledge? What's your pledge? I know you got a pledge. What's your pledge? You got a pledge? What's your pledge? I pledge. To be a servant to our president. And all mankind. Because together we can. Together we are. And Together we will be the change that we seek. Y mientras los Goyam de este mundo juran lealtad, yo te voy a decir cuál es mi juramento. Yo te voy a decir lo que yo juro. Yo juro con todo mi corazón, aun cuando soy pecador, usar todo lo que tengo, todos mis talentos, toda mi inteligencia, lo que quede en mi boca para respirar, para servirle al Dios de los cielos. Yo juro permanecer fiel hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo y hacer todo lo que esté de mi parte para que su reino se establezca en este mundo. Ese es mi juramento. Y yo no sé cuál es el tuyo, pero el tuyo debería ser el mismo. Si tú te consideras un cristiano, si tú te consideras un hijo de Dios, ¿qué es lo que tienes que esperar para servirle? ¿Qué es lo que tienes que esperar para servirle? ¿Que se cierren las puertas de la libertad? ¿Que se venga encima el mundo? ¿Eso es lo que tienes que esperar para servirle? Aquel que murió por ti en la cruz del Calvario, ¿qué tienes que esperar para servirle? Si algo vas a jurar, jura entregarle tu vida a Cristo y jura darle todo lo que tienes para que el Señor Jesús, aquel día cuando Él regrese por segunda vez, te diga: bien, buen siervo fiel, fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner, entra en el gozo de tu Señor. Jura ser de Jesús, jura pertenecerle solamente a Él. Esta noche yo quisiera que cantáramos nuestro corito tema, y mientras cantamos este corito tema, yo te quiero invitar a venir aquí al frente, a decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, yo soy tuyo. Tal vez no nos hemos aprendido el corito tema, pero deberemos aprendérnoslo, porque lo que dice es exactamente lo que yo deseo. Y si ese es el deseo de tu corazón, mientras cantamos este himno, ven aquí al frente, para que de esa manera tú le digas al Señor: Señor, yo soy tuyo, yo te elijo a ti. Vamos. Dos caminos a escoger, dos señores a servir. ¿A quién vas a elegir? ¿A cuál de los dos servir? Mía es la decisión. ¿Cuántas veces procuré los placeres de este mundo y encontré 1000 motivos para llorar? Tal vez hemos estado ciegos, pero no más. Con astucia el enemigo disfraza su intención. Estamos siendo tentados, tentación, pues me quiere destruir. Pero
pero solamente tú nos puedes salvar, Señor. Cristo puede dar alegría a mi vida y poder para ser un vencedor. Díselo. Soy de Jesús, el Señor de victoria, alimento y vida, roca eterna de salvación, me atrajo su amor, me dio paz y alegría, yo ya hice mi decisión, soy de Jesús. Las damas. Decidí testificar mientras yo probada soy, reprobando por la fe el pecado es sucio. Caballeros, vamos a caminar con Jesús. En la senda de Jesús estaré siempre seguro, y así hacia el cielo seguiré. Todos. Soy de Jesús, el Señor de victoria, alimento y vida, roca eterna de salvación, me atrajo su amor, me dio paz y alegría, yo ya hice mi decisión. Pertenecemos a Jesús. Soy de Jesús. Si tenemos que decidir el futuro, ya hemos tomado la decisión. En cualquier otro tiempo o momento he de escoger. No titubeamos, no tenemos miedo. Sin vacilar, yo elijo a Jesús. Yo elijo a Jesús. Díselo. Soy de Jesús, el Señor de victoria, alimento y vida, roca eterna de salvación, me atrajo su amor, me dio paz y alegría, yo ya hice mi decisión, soy de Jesús, yo ya hice mi decisión. ¿De quién eres? ¿A quién perteneces? Soy de Jesús. Dios y nuestro Padre Celestial, tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable, nos has hecho vivir en esta época, al final de la historia, cuando el rompecabezas está a punto de ser finalizado, cuando el tejido de la historia está a punto de finalizar, el desenlace está por llegar. Y nosotros, Señor, no estamos listos. A nosotros nos hace falta mucha fe, nos hace falta mucha confianza. Pero aquí estamos, Señor, de pie, pidiéndote que obres una transformación en nosotros, que nos cambies, que nos hagas semejantes a ti, que nos tomes en el hueco de tu mano y nos lleves con seguridad de regreso al reino de los cielos. No tenemos miedo en el futuro, porque no se nos ha olvidado en el pasado que tú has intervenido. Tenemos también miedo tal vez de nosotros mismos, de que soltemos tu mano, pero Señor, prométenos que vas a estar allí para levantarnos juntamente contigo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.